Voy a presentar una serie de conclusiones de un estudio que se ha realizado durante el año 2019, bastante extenso, por parte de la GIZ con el apoyo de SCAN, en relación con las medidas de eficiencia energética, no tanto detección solamente de las medidas, sino cómo esas medidas se pueden aplicar de forma práctica en América Central y cómo se puede, digamos, aumentar la velocidad de uso de esas medidas de eficiencia energética. Para ello, lo que hemos tenido que hacer, lógicamente, es primero plantear qué medidas son las más importantes y las más interesantes, con unos criterios que ahora les explicaremos, y posteriormente hacer una propuesta de medidas concretas para activar el mercado. Como pueden ver, el alcance de este estudio es, bueno, Centroamérica, principalmente pues los países que pueden ver en pantalla. Tiene pues un poco la explicación de los antecedentes y objetivos de este estudio que se ha realizado por parte de GIZ con la colaboración de SCAN. La metodología que hemos utilizado, porque creo que es muy importante presentar dónde se ha obtenido la información y cómo hemos trabajado para obtener estos resultados, dado que el mercado de la eficiencia es un mercado muy dinámico y, por tanto, los resultados que tenemos en 2019 van evolucionando en los siguientes años. Luego, el potencial de expansión de estas medidas en Centroamérica, que significa principalmente qué alcance pueden llegar a tener en Centroamérica si se aplican. Y luego, lógicamente, hemos intentado, bueno, presentar una serie de medidas que las hemos dividido a medidas que pueden ser lideradas principalmente por el sector público y otras medidas que consideramos que tienen más capacidad de liderazgo a través del sector privado. Bueno, antecedentes y objetivos. El origen, digamos, de este estudio es el programa 4E, en su fase tercera, que es un programa de eficiencia energética por encargo del Ministerio de Cooperación alemán y implantado, digamos, o ejecutado por GIZ para desarrollar una consultoría de mejora de la eficiencia energética y las energías renovables en Centroamérica. Se coopera con la Secretaría General de Sistemas de Integración Centroamericana, SICA, y nosotros hemos trabajado SCAN como empresa debajo de ese marco, digamos. Desde el origen de este estudio, nosotros hemos intentado que sea un estudio práctico, no un estudio, digamos, científico. Y, por tanto, lo que hemos hecho es intentar pasar, digamos, de estrategias y planes originales a la acción, pasar al trabajo de campo, a que se pueda finalmente llegar a ejecutar las medidas de eficiencia energética. El estudio ha tenido dos partes principales. Primero, una detección y priorización de qué medidas se pueden aplicar en el corto o medio plazo y qué potencial de expansión tendrían hasta el año 2030, es decir, una tendencia de esas medidas si se potencian y cuánto se puede obtener con ellas de ahorro y eficiencia energética. Y, por otro lado, proponer medidas concretas, digamos, que puedan ser planteadas ya a los gobiernos o a las empresas para que se puedan ejecutar. Lógicamente, para hacer un estudio práctico no se puede hablar de todos los sistemas y todas las tecnologías. Hay que centrar en aquellas tecnologías que pueden presentar realmente un potencial de instalación y de implantación. En este sentido, hemos trabajado sobre 5 ejes: iluminación, aires acondicionados, refrigeradores, edificación eficiente y movilidad eléctrica. Y dentro de cada uno de ellos nos hemos también enfocado en algo concreto para poder estudiarlo y que tuviera un potencial de expansión real. En iluminación principalmente ha sido iluminación LED, lógicamente ahora mismo es hacia donde se está tendiendo y en ocasiones se llegan a ahorros de hasta un 80% de la energía eléctrica. Esto no lo digo como concepto teórico, sino que acá, por ejemplo, ejemplos que hay en proyectos en El Salvador, incluso acá en España, en Santander, están llegando a eficiencias muy altas. Siempre en torno a un 50% mínimo y hasta un 80%, con lo cual realmente es una tecnología muy eficiente. Y, lógicamente, hay como dos tipos de iluminación, la vial y la de edificación. En cuanto al aire acondicionado, como pueden ver, hemos trabajado con distintas tecnologías, tipo split, autocontenido, rooftop y chillers. En cuanto a refrigeración, hemos trabajado refrigeración industrial y luego refrigeración doméstica y refrigeración, digamos, de los supermercados, comercial y autónomo. En edificación hemos tratado de evaluar qué potencial hay para hacer edificios más eficientes y hemos categorizado dos tipos de edificios: aquellos que pueden ser, digamos, más eficientes, en torno a un 20-30% más eficientes, y luego aquellos que pueden ser mucho más eficientes, como un 60 o 70%, digamos, de bajas emisiones o llegando al concepto de bioclimáticos, ¿no?
Y finalmente, la movilidad eléctrica, que también la conocen perfectamente, que puede ser carros, buses o camionetas o camiones pequeños, bueno, pues que tenga sentido su aplicación en estos periodos. En cuanto a la metodología, perdón, bueno, como pueden ver, la metodología ha sido ardua, digamos, ha sido un trabajo muy arduo. Porque, bueno, la información proviene de fuentes muy diferentes. En primer lugar, hemos tenido que detectar dónde están las fuentes de información, vamos a decir, fiables. Y, lógicamente, hay muchas. Hay desde documentos más oficiales de GIZ, SICA, ONU, OLADE, CEPAL, cámaras, ministerios, pero también de los balances y planes energéticos o reglamentos existentes de eficiencia energética en algunos países para ciertos equipos. Y luego, lógicamente, pues buenas prácticas, casos que hemos detectado incluso a través de periodistas, a través de publicaciones, también análisis de aspectos económicos y de financiamiento. Hemos analizado incluso importaciones y exportaciones en los países, es decir, toda esta información al final la hemos tenido que, digamos, que condensar en nuestro estudio para obtener una información, digamos, que pueda ser, primero, establecer un punto de partida en el año 2008 y a partir de ahí ir haciendo un desarrollo para los siguientes años. Como pueden imaginarse, es un trabajo bastante importante. Después hemos definido unos indicadores para priorizar qué tecnologías tienen mayor proyección. Y estos indicadores, bueno, han sido básicamente uno de tecnología, es decir, si esa tecnología existe en el mercado y si esa tecnología tiene una alta o medio o baja nivel de eficiencia energética, es decir, hay distinta capacidad, digamos, de reducir el consumo y, por tanto, bueno, hay dos partes, ¿no? Que exista en el mercado y luego que tenga un alto nivel de capacidad, digamos, de reducir el consumo. Ese sería el KPI 1. El KPI 2 tiene que ver principalmente con el retorno de la inversión, con el aspecto económico, cuánto tengo que poner como inversión y cuánto voy a ahorrar, pero siempre analizando el ciclo de vida de la instalación. Lógicamente no podemos comparar, no sé, una lámpara LED para una vivienda con un aire acondicionado o un refrigerador industrial. Son conceptos diferentes, siempre se pueden comparar si comparamos la rentabilidad del ciclo de vida, ahí sí se pueden comparar. También las emisiones, hemos considerado como un indicador importante las emisiones, cuánto se emite por cada dólar invertido, hemos hecho un ratio también, porque claro, hay equipos más grandes que emiten lógicamente más, aunque sean muy eficientes, porque simplemente por el hecho de que son más grandes que otros. Y finalmente, otro indicador que hemos tenido en cuenta es el de normativa, es decir, el grado de desarrollo de la normativa en Centroamérica y en cada uno de los países. Lógicamente, una normativa más favorable a instalar equipos más eficientes promoverá más que se puedan desarrollar en menos tiempo. Para valorar el potencial, bueno, pues hemos tenido que considerar distintas fuentes también de información y distintos cálculos. ¿Qué parámetros hemos utilizado? Bueno, pues desde el consumo de energía nacional de los países, hemos tenido que hacer una estimación de inventario de equipos, lógicamente, en fin, para saber cuánto consume, por ejemplo, el aire acondicionado en edificación terciaria, pues hemos tenido que hacer unas estimaciones. Lógicamente también una previsión de crecimiento económico para saber cómo va a evolucionar el consumo de energía y como pueden ver un montón más de parámetros que nos han permitido al final, bueno, pues hacer unos cálculos, unas estimaciones, vamos a decir, bastante razonables. Fíjense que también hemos considerado incluso el último aspecto en parámetros en la columna digamos, donde hay rayas de color naranja, incluso movimientos sociales a favor, es decir, también el que haya movimientos vecinales y sociales a favor de una tecnología o en contra, afectan a que el mercado se desarrolle más o menos rápido. Bueno, finalmente, con todo esto, pues hemos definido las medidas para activar el mercado y, como hemos comentado, unas serán más promovidas por la parte pública, como puede ser, por ejemplo, así sencillamente la regulación, y otras serán más promovidas por el sector privado, pues, por ejemplo, proyectos de eficiencia energética financiado con la parte de digamos, con la parte de pues bancos o financiación propia de empresas. Es decir, al final hay proyectos que son rentables y, bueno, se promueven principalmente por la empresa privada principalmente. Bien, en cuanto al potencial de expansión de medidas de eficiencia energética, bueno, no quiero aturdirles con esta tabla, pero sí que creo que es interesante que se entienda el concepto de esta tabla. Antes hemos comentado 4 indicadores, ¿verdad? Si se fijan en la parte de arriba, en el encabezado, están país, sector, tecnología y luego ya viene KPI 1, que es el potencial de aplicación, digamos, real,
KPI 2, el retorno del ciclo de vida, el KPI económico, KPI 3, el de emisiones y KPI 4, el de normativa. Y luego un KPI global, que sería una especie de media aproximada de estos indicadores. Como ven, lo que más importa en este caso no es tanto el valor, que hay valores diferentes, sino el potencial, el color que tienen esos indicadores. Un color más verde significa que ese indicador en esa línea, que ahora explicaré qué línea es cada una, ese indicador es más potente en esa línea. Y un indicador de color más rojo, más colorado, indica que ese indicador es menos potente en esa línea. Si miramos a las líneas, lo que podemos ver es que la primera línea, por ejemplo, sería el país Costa Rica, el sector o la tecnología sería el alumbrado vial y la tecnología la lámpara LED. Es decir, cada línea representa una mezcla de país con un sector, un área, digamos, de trabajo y con una tecnología eficiente. Bueno, pues por seguir con la primera línea, lo que podemos ver es que en Costa Rica el potencial de mercado es elevado, es bastante elevado, aunque como ven hay uno debajo que es todavía más elevado, pero es muy elevado, un 80% del 100%. El retorno del ciclo de vida es un poquito más bajo. Esto puede ser porque la inversión frente al ahorro y en relación, lógicamente, el ahorro con el precio de la energía eléctrica, el cálculo sale un 14%. Lógicamente no es bajo, pero como están comparados con otras tecnologías, lo que sí vemos es que hay tecnologías que tienen hasta por encima de un 100%. Es decir, hay tecnologías que tienen un parámetro económico más elevado. El KPI de reducción de emisiones, alguien puede pensar, bueno, está en color rojo o colorado. ¿Cómo puede ser en Costa Rica que tenga un factor tan bajo? Claro, ¿por qué tiene un factor tan bajo? Porque ya en Costa Rica la energía es muy verde, ya es muy renovable y por tanto la capacidad de reducción, aunque pongamos una tecnología muy eficiente, es baja porque su factor de emisiones es muy bajo. ¿De acuerdo? Ya en la emisión por kilovatio hora es muy baja y por tanto la capacidad de continuar reduciendo es baja. Eso no significa que sea muy contaminante, no, simplemente que la capacidad de reducción es baja por este motivo. Y la normativa tiene un 100% porque está completamente desarrollada la normativa para alumbrado vial con tecnología LED. Por tanto, en esa forma de plantear esta tabla, pueden ver para los 6 países centroamericanos objeto del estudio, en esta tabla en particular, todas las tecnologías de alumbrado e iluminación que hemos analizado. Es decir, esta tabla es la tabla, digamos, de conclusiones de los indicadores para la tecnología de iluminación y alumbrado para los distintos países de Centroamérica. Ahí pueden ver Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y todas las distintas tecnologías. ¿De acuerdo? Como la presentación, bueno, por supuesto entiendo que por nuestra parte no hay inconveniente, se la van a compartir, pues pueden ver tranquilamente toda la información. No quiero tampoco en ese sentido aturdirles. También, aparte de la información más técnica, creemos importante el ver un poco en fin, cuando se instala una tecnología como el LED, hay un cambio también digamos, en la vida, digamos, de las personas. Esto no es solamente un cambio tecnológico, es un cambio también humano. Como pueden ver, en la zona de la izquierda de su pantalla se ve una iluminación de un vial que es con vapor de sodio, que es claramente de ese color anaranjado, que aparte de ser anaranjado, lo que hace es que crea una sensación un poco de oscuridad. De hecho, hay una persona que casi ni se ve en esa calle, que está caminando y se ve muy chiquitita, pero hay una persona en la zona de la tecnología LED, perdón, en la zona de la tecnología de vapor de sodio. Sin embargo, si vamos a la tecnología LED, lo que se puede ver es que además de ser mucho más eficiente, consume mucho menos, también la iluminación es mucho más, digamos, visual. Se ven mejor las cosas, de hecho se ven los colores, no como en el vapor de sodio, y de alguna manera la percepción ciudadana es, entre otras cosas, de mayor vista y de mayor seguridad. Bueno, igual que les he comentado para la parte de iluminación, en esta otra diapositiva lo que pueden ver es la parte de aire acondicionado y sigue el mismo criterio y la misma forma de planteamiento que la anterior diapositiva de KPIs. Acá lo que tenemos son todos los países y para cada uno de los países un sector, en este caso estamos viendo el aire acondicionado en la edificación, en este caso es edificación solamente aire acondicionado y vemos distintas tecnologías. Split, autocontenido, rooftop, chiller. Vamos viendo cada una de las tecnologías para los 6 países. Y ocurre lo mismo. Vamos viendo el potencial de aplicación real, que si os fijáis este indicador, si se fijan ustedes, este indicador es mucho más parecido para todas las tecnologías. Al final, el ER de estas tecnologías, la capacidad de eficiencia energética es bastante, vamos a decir, análoga. Es bastante buena en todas ellas porque ha cambiado mucho respecto en los últimos años, el coeficiente, digamos, de eficiencia energética.
y estamos viendo, bueno, que se ahorra una cantidad de energía bastante importante. Y además existe tecnología en el mercado. Es decir, es muy eficiente y existe la tecnología ya en el mercado para poder, digamos, instalarla. El retorno del ciclo de vida, pues es variable en función de los países. Hay países donde es más rápido el retorno del ciclo de vida, principalmente en función del coste de la energía, y países donde es un poquito más largo, digamos. Reducción de emisiones nos pasa parecido. En este caso, pues evidentemente, nuevamente Costa Rica, pues el potencial parece que es bajo por este motivo de que ya tiene energía principalmente de fuentes renovables, por tanto, la capacidad de seguir aumentando la reducción de emisiones es menor, pero lógicamente es un país verde. El resto de países, algunos también, y algunos pues tienen indicadores un poquito más potentes, digamos, de capacidad de ahorro de emisiones, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, Guatemala en el autocontenido eficiente, pues tiene una capacidad importantísima de reducción de emisiones y por ello está muy verde ese color, ¿no? En normativa, pues bueno, hay países que ya han desarrollado más normativa y otros que están desarrollándola y alguno, por ejemplo, que está, bueno, en proceso de comenzar, ¿no? Pues ahí también hay unos indicadores de las normativas en este caso, aire acondicionado para edificación. Y finalmente, pues los KPI globales. Bueno, continuando con la presentación, acá pueden ver también lo que es digamos, la refrigeración ya tanto industrial como comercial y doméstica. Estamos hablando de refrigeración industrial, serían chillers industriales, equipos de frío industrial. Refrigeración doméstica sería el refrigerador de mi vivienda, el que yo abro y cierro para meter los alimentos, digamos. Y la refrigeración comercial se refiere a equipos que están principalmente en los centros comerciales, en las tiendas, digamos, para pues, refrigerar pues, los quesos, los yogures, la carne, todo lo que tenemos que tener refrigerado, ¿no? Bueno, pues ahí ven para de las distintos países y distintos sectores, digamos, y distintas tecnologías posibles, ven también los distintos indicadores. ¿De acuerdo? Nada, he marcado alguno de ellos, por ejemplo, pues alguno que presenta especial retorno de ciclo de vida, pues interesante en cuanto, digamos, a las emisiones. El potencial de aplicación en general es muy elevado también, es decir, la parte siempre de aire acondicionado y refrigeración presenta, bueno, mucha capacidad de ahorro energético y hay mucha tecnología ya en el mercado, con lo cual, digamos que se puede aplicar, ¿de acuerdo? En el caso de reducción de emisiones también hay valores muy interesantes. ¿De acuerdo? Es un indicador un poco especial, pero bueno, el color también se ve que es bastante interesante. Y en cuanto a normativa, bueno, pues hay en algunos países más desarrollo, en muchos ya está bastante avanzado y en otros un poquito menos. Quizá en algunos, aunque ustedes consideren que ya existe la normativa, cuando la normativa no es especialmente exigente en cuanto a la eficiencia energética respecto a lo que se está estableciendo en el resto del mundo, no hemos indicado un 100% de normativa. Es decir, la normativa no solo considera este KPI de normativa, no solo considera que exista normativa, sino que la normativa sea, digamos, suficientemente exigente respecto al nivel de eficiencia energética. ¿De acuerdo? Si tengo normativa, pero esta normativa tiene, no sé, 5 o 6 años y ya los valores de eficiencia no son, digamos, muy actuales, pues le ponemos un poco menos de valor. Y los KPI globales. Bueno, conocen un poco distintos sistemas eficientes o incluso recuperación de calor. Acá, pues simplemente presentarles, lógicamente, bueno, pues sistemas para que todos nos quedemos un poco con estas ideas, ¿no? Tecnología, por ejemplo, de climatización inverter. Esto es, lógicamente, lo más eficiente, ¿no? Cuando hablamos de tecnología de un tipo concreto, que es tecnología que funciona con refrigerante, con líquido refrigerante, son máquinas que funcionan con motores muy eficientes de velocidad variable y, bueno, los ahorros sinceramente, son extraordinarios. Hay ya equipos con coeficientes de ahorro del 1000%, es decir, coeficientes de 10, que es el 1000%, es decir, por cada kilovatio hora que yo introduzco en la máquina de energía eléctrica, saco 10 de energía térmica. Entonces, bueno, es una cosa que casi puede ser de sueño, ¿no? Esto es casi, parece imposible, ¿no? No es lo normal, las máquinas suelen tener un coeficiente de 2, de 3, de 4, de 5, muy ultra eficientes, pero ya existe tecnología con este coeficiente, ¿no? Bueno, los inverters son equipos que ya llevan un tiempo funcionando y son muy eficientes. Máquinas split también inverter, también son muy eficientes. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Las máquinas hay que instalarlas bien. No solo hay que tener tecnología eficiente, sino que además el instalador que instale estas máquinas tiene que instalarlas bien. Si yo pongo esta máquina, por poner un ejemplo, la que estoy viendo arriba a la derecha, ¿no? Que la podemos tener en muchas viviendas, en muchos hoteles, en centros también de trabajo. Si yo pongo la máquina en la que tiene, digamos, el ventilador, la condensadora, la pongo muy cerca de un foco muy caliente,
esta máquina va a ser mucho menos eficiente que si la pongo en una zona más refrigerada, a la sombra, por ejemplo. Simplemente esto. Si yo tengo capacidad de instalar esto bien, si los conductos que van de una máquina a la otra no son excesivamente largos y otra serie de condiciones, esas máquinas funcionan mucho mejor. Por tanto, siempre tenemos que tener mucha cautela, máquinas eficientes, pero instaladores bien formados e instaladores, digamos, que puedan garantizarme que esa instalación va a funcionar bien durante muchos años. Abajo vemos otras máquinas más grandes. Aquí hay un chiller industrial de una fábrica. Es un equipo muy potente, digamos, de 2.000 kilovatios de potencia, con lo cual pues saca prácticamente pues 4 millones de frigorías y es un equipo muy potente. Y acá abajo a la derecha estamos viendo pues una máquina de recuperación de calor. Las recuperaciones de calor son también fundamentales, puesto que al final, bueno, pues hay muchos equipos que emiten calor bueno, o extraemos aire acondicionado de un edificio y se puede aprovechar para intercambiar con el aire que entra a ese edificio o a esa instalación y aprovechar ese cambio. Esto es un intercambiador de tipo entálpico, ¿no? Bueno, además de las tecnologías que hemos visto, que resumo, eran iluminación, era aire acondicionado y era refrigeración, además intentamos ver un poco también el potencial de mejorar la edificación. Acá lo que vemos en los distintos países, bueno, hemos puesto dos tipos de edificación sostenible, muy eficiente, estamos hablando de un tipo de segmentación de edificios que pueden llegar a una eficiencia muy eficiente, se refiere a más de un 60% de ahorro de energía, 60-70%, lo cual obliga a una inversión más elevada, principalmente en la envolvente del edificio, ¿de acuerdo? Por eso es la diferenciación, y edificio eficiente, que sería un edificio donde yo consigo mucha eficiencia, pero ahí no hago digamos, una reforma del edificio demasiado extensa, sino que me centro más en iluminación, alguna renovación de aire acondicionado, alguna regulación, y no voy a hacer una inversión tan elevada. El edificio muy eficiente, logro mucho ahorro, pero la inversión es elevada, ¿de acuerdo? Y en el edificio, quizá por decir algo, pueden ser, por decir una cifra, 500, 600 dólares por metro cuadrado. Y en un edificio eficiente, quizá la inversión son 200 euros metro cuadrado, pero logro una eficiencia un poquito menor, ¿de acuerdo? A lo mejor un 20, 30% en lugar de un 60, 70%. Y esa es la diferencia. Mayor o menor inversión, mayor o menor eficiencia energética. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, que si analizamos un KPI de retorno de ciclo de vida, es muy complicado justificar que se haga una inversión en un edificio solamente para lograr la eficiencia energética. Esto tiene un cierto truco, porque nadie va a hacer una renovación de un edificio solamente por la eficiencia energética. Si yo renuevo un edificio es porque voy a hacer una mejora en el edificio y además voy a mejorar la eficiencia energética. Entonces, esto simplemente demuestra que cuando hay que hacer una renovación profunda de un edificio, cuando es una obligación por distintos motivos, porque el edificio se está cayendo, hay que mejorarlo, ahí es cuando tengo que intentar aprovechar para aplicar y no poner medidas antiguas, sino medidas de eficiencia energética más modernas. Puede ser un edificio nuevo, puede ser un edificio renovado, puede ser una ampliación de una fábrica, puede ser una ampliación de una calle. Siempre ahí es donde yo puedo, de una vía, ahí es donde yo puedo aplicar medidas más potentes, digamos, en cuanto a inversiones. ¿De acuerdo? Bueno, acá un centro comercial es un ejemplo de edificio de gran consumo energético, y son edificios que siempre presentan un gran potencial en los malls y, bueno, existen en todos los países del mundo prácticamente, ¿no? Y finalmente, en cuanto a tecnologías, estamos hablando también de la movilidad eléctrica. Acá nos pidieron un poco que también intentásemos ir avanzando en este tema, puesto que, bueno, va llegando poco a poco o más rápido en algunos países, pero poco a poco se está viendo que, bueno, si conseguimos hacer una matriz energética principalmente de fuentes renovables o que va yendo hacia ese objetivo, que es lo que está yendo en todos los países, al final por casi requerimientos normativos y requerimientos internacionales, bueno, habrá que ir hacia una movilidad diferente. Bueno, sin entrar en sensibilidades, pero bueno, ahora con este tema del coronavirus, ¿verdad?, que estamos sufriendo todos los países, y aquí me solidarizo con Centroamérica. Acá en España también hemos tenido una situación terrible. Pero bueno, simplemente indicar que en este momento acá en mi ciudad, en Madrid, bueno, el cielo es azul. Sorprendentemente, después de muchos años, yo he visto el cielo de mi ciudad azul. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos de esta manera, y ha sido precisamente porque se ha limitado muchísimo la movilidad con combustibles fósiles. Y bueno, cuando uno sale a la calle y ve ese cielo azul y se da cuenta del sitio que vive y de esa
falta de contaminación, se da cuenta que hay cosas que las tenemos que hacer un poquito mejor. Lógicamente esto tiene que ser económico, tiene que ser de acuerdo a la economía de la región, tiene que ser de acuerdo a las tecnologías posibles y hacerlo de una forma razonada. No se puede instalar infinitos o miles de vehículos eléctricos sin ton ni son, porque es una tecnología que todavía necesita de mejora, necesita de estudio, más que de mejora, de estudio y de aplicación positiva y buena. Y entonces, realmente, bueno, supone un cambio importantísimo en la salud de las personas, supone un cambio importantísimo, bueno, en la forma de concebir las ciudades y los pueblos, las poblaciones, y esto es un tema importantísimo. Es un cambio casi de modalidad de modalidad de transporte, más que simplemente el cambio del vehículo con combustible fósil por el vehículo eléctrico. ¿Cuáles son los peros? Pues ustedes conocen, las baterías son caras, los vehículos son más caros que el vehículo convencional y, bueno, y la infraestructura eléctrica hay que cambiarla, lógicamente, para que pueda admitir esas cargas de vehículos eléctricos, de buses eléctricos o de camiones eléctricos, que son cargas bastante potentes. Estamos hablando de quizá pues un cargador rápido de 50 kilovatios. Entonces, 50 kilovatios es el consumo de una edificación muchas veces. Entonces, hay que analizarlo muy bien. Por tanto, hemos analizado un poco el potencial en los distintos países. Lo que estamos viendo es que sí que hay posibilidad de hacerlo. Tecnológicamente existe la posibilidad, es decir, existen vehículos, existen cargadores, existen empresas que ya instalan este tipo de equipos y además existen experiencias ya en Centroamérica, es decir, no estamos hablando de nada nuevo, pero hay ciertas barreras. La primera, lógicamente, el retorno del ciclo de vida económico, que son inversiones caras. Hay que hacer la inversión en los vehículos y la inversión en la infraestructura. Por tanto, y además incluso yo diría que empezar por un planeamiento de la movilidad eléctrica en los distintos sitios. Y ahí, digamos, hay un periodo, digamos, de escalonado de adaptación, poco a poco. Bueno, el nivel de reducción de emisiones, pues imagínense, de pasar de combustibles fósiles a 100% en vehículos a pasar a electricidad, en el caso de que sea más renovable, pues pueden ser totalmente verdes, ¿no? Digamos, el combustible en este caso, que sería la energía eléctrica. Bueno, una barrera que estamos viendo también es el tema de normativa. No hay demasiada normativa específica para la implantación del vehículo eléctrico. Y ahí es donde quizá uno de los puntos a vencer, digamos, una barrera junto con el tema de los costes económicos. Por tanto, frente a otros KPIs, estos KPIs globales que pueden ver en la movilidad son algo más bajos. Y esta es la explicación. Digamos, hay menos normativa que para otras tecnologías y la economía es un poquito más complicada. Bueno, acá algunos ejemplos. Acá están viendo, pues, bueno, un carro eléctrico con sus, bueno, aquí tienen dos cargadores, uno más lento de unos 3-4 kilovatios y otro más rápido, digamos, de, bueno, pues de 45 50 kilovatios. Les he comentado que esto puede ser un proceso escalonado. Bueno, aquí ven un vehículo, un bus híbrido, que significa que, bueno, en este caso hay dos tipos de híbrido, el híbrido enchufable y el híbrido que se recarga con su propia, digamos, frenada. Bueno, pues acá es la estrategia que estoy comentando, digamos. Acá lo que tenemos que ver es qué interesa implantar. Es decir, hablamos de movilidad eléctrica, pero movilidad eléctrica es vehículo eléctrico puro, digamos, que va solo con energía eléctrica, y vehículo eléctrico híbrido, que es el enchufable o el que no se enchufa, pero va, digamos, recargándose con su propia frenada, con el propio movimiento del vehículo. Y quizá instalar mucho carro eléctrico y mucho bus eléctrico enchufable solamente, bueno, pues supone quizá un paso demasiado alto para ser el primer paso, digamos, para hacer algo masivo, para esta tecnología hacerla masiva. Esto no sucede solo en Centroamérica, esto sucede en todo el mundo. Quizá en algún país van más rápido porque interesa a nivel nacional, digamos, mover ese mercado, porque son fabricantes, o estoy hablando, por ejemplo, en China, que está intentando, lógicamente, expandirlo muy rápido, pero la economía, la normativa, en fin, el proceso debería ser, por lo menos es mi recomendación, escalonado. Bueno, una vez que hemos hablado de las tecnologías, lo que lógicamente intentamos valorar es, bueno, ¿esto qué puede suponer para Centroamérica? ¿En qué potencial estamos teniendo de reducción de emisión, de reducción de consumo energético, de inversiones y de reducción de emisiones? Bueno, pues ahí ven un poco para la región centroamericana qué potencial estamos viendo para 2025 y para 2030 de las distintas tecnologías. Arriba están viendo los ahorros anuales y abajo están viendo los ahorros acumulados entre 2020 y 2030.
Y como pueden ver, bueno, pues hay distintos valores, pero por simplemente mencionar el primero, en iluminación, aplicando las tecnologías que hemos mencionado, hay una capacidad de ahorro en el año 2025 ya de 1.000 gigavatios hora y en 2030 prácticamente del doble, casi de 2.000 gigavatios hora. Lo que supondría en la región, si miramos la siguiente fila, un ahorro económico de en torno a 200 millones de dólares USA en 2025 y 300 en 2030, más o menos. Y en emisiones, pues las que pueden ver ahí también. Si por ir a otro extremo vamos hacia la movilidad eléctrica, lógicamente vamos hacia la derecha ahora, vemos que en vehículos eléctricos la posibilidad de ahorro energético es enorme, es brutal, porque claro, son vehículos que ahorran todo el combustible fósil pasa a energía eléctrica y por lo tanto el ahorro energético es enorme. Y el ahorro digamos, de consumo de combustible también, puesto que un vehículo eléctrico es más eficiente que un vehículo combustible. ¿De acuerdo? El nivel de rendimiento, cada kilovatio que yo introduzco en el vehículo prácticamente produce casi uno o produce un nivel de eficiencia muy alto, mientras que el combustible fósil, el rendimiento es un 15%, algo de en este orden, ¿no? En cuanto a iluminación, acá lo que estamos viendo un poco es, estuvimos haciendo un análisis también intenso de la normativa y intentamos establecer una propuesta, ojo, es una propuesta, digamos, para debate y para proponerla a los distintos organismos, otras organizaciones que están trabajando en este mismo ámbito, de cuál sería. O sea, cuando hablamos de eficiencia energética, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si alguien me dice, Francisco, bueno, ¿cómo es una lámpara de mi vivienda eficiente? ¿Cómo la defino? ¿O cuál es una lámpara de vial de una calle eficiente? ¿Cómo defino eso? Bueno, pues ahí están esos valores de cómo se podría definir el que sea eficiente. Si cogemos, por decir algo sencillo, la primera línea, para que vean que no hago trucos de mago, sino que voy a lo primero que tengo ahí, a la primera línea, por ejemplo, hablo de bombilla LED, ¿no? Iluminación LED en sector residencial. Esto sería, bueno, quitar bombillas que tengo instaladas, lámparas en mi vivienda y yo instalo tecnología LED. Bueno, pues nosotros lo que estamos proponiendo es, digamos, actualmente lo que se está viendo es que se propone valores de en torno a 45-60 lumen por vatio. Esto lo que significa es que por cada vatio de potencia de esa lámpara, de esa bombilla, yo voy a emitir 45 o 60 lumen más o menos por cada vatio. ¿De acuerdo? Nosotros lo que estamos proponiendo es, primero, segmentar, que es la columna de la derecha, ¿no? Si tengo lámparas de hasta 5 vatios, si son de 5 a 10 vatios o si son de más de 10 vatios. Si son más pequeñas, es más complicado que sean más eficientes por la propia tecnología. Entonces, les proponemos que sea al menos superior a 60 lumen por vatio. Es decir, cualquier lámpara de vivienda o enroscable residencial de menos de 5 vatios, hasta 5 vatios, que tenga al menos 60 lumen por vatio. Si es de 5 o 10 vatios, que tengan al menos 70. Y si es de más de 100 vatios, que tenga al menos 80 lumen por vatio. Si simplemente me parece un buen ejemplo acá porque tenemos distintas tecnologías y podemos ver un poquito cómo estamos planteando esto. Si vamos a pantalla LED, en el caso de que yo vaya, por ejemplo, a un edificio de oficinas, yo no instalo lámparas enroscables. Bueno, en los baños puede ser que sí, en los aseos, pero normalmente en la zona de trabajo de la oficina instalo lo que son pantallas, que actualmente pueden ser. Algunas ya serán LED y otras serán de tubos fluorescentes. Y tendré, por ejemplo, pues una pantalla con 2 tubos fluorescentes, 3 o 4 tubos. Bueno, pues lo que estamos proponiendo es que todas las pantallas que sean de tecnología LED que se instalen sean de más de 100 lúmenes por vatio. Y ya estamos poniendo un criterio diferente al sector residencial. ¿Por qué? Bueno, porque la tecnología es un poco diferente y el LED en pantalla ya puede lograrse, vamos a decir, de forma bastante aceptable, no es una cosa excesiva, que tenga al menos 100 lumen por vatio. Ya, por ejemplo, acá en España, en algunos pliegos, se está pidiendo que sea de al menos 110 lumen por vatio. Es decir, que ya existe la tecnología y es una tecnología que está en el mercado. Pero vamos a un paso más. Ahora me voy al alumbrado vial, me voy a las calles, me voy a los paseos, salgo a la calle y ¿qué eficiencia tiene que tener esas luminarias? Bueno, actualmente más o menos se está proponiendo que tenga 80 lumen por vatio. Eso sería lo que actualmente dicen más o menos las normativas. Nosotros proponemos que haya dos tipos de eficiencia recomendada mínima. Si son luminarias, digamos, de las menos altas, de las más bajas, de hasta 6 metros, las que están en viales, digamos, más de calle, más cercanas, que tengan al menos 110 lumen por vatio. Y si son de viales de autovías y motorways y carreteras más grandes, de más tráfico, más lejanas, digamos, que sean al menos, son de más de 6 metros de altura y 120 lumen por vatio.
Por tanto, ahí sí que tenemos bueno, pues capacidad, digamos, de ir poniendo para cada segmento, para cada tecnología, para cada área, una eficiencia recomendada mínima. Y aquí es importante un concepto. Es tan malo es poner una eficiencia muy baja como una eficiencia excesivamente alta. ¿Por qué? Si yo ahora propongo y digo, no, yo quiero luminaria LED para el alumbrado vial, por ejemplo, 150 lumen por vatio, no habrá casi ningún fabricante, voy a decir prácticamente ninguno, que va a poder cumplir eso. Y entonces no voy a poder adquirir, no voy a poder instalar ese tipo de tecnología. Y si me la pudiesen vender, me la tendrían que vender muy cara, a muy alto precio, porque no es una tecnología, o sea, no está al uso, digamos. Por tanto, hay que tener un poquito, digamos, de ser exigentes en cuanto a la eficiencia energética, pero también hay que ver cómo está el mercado, qué es lo que se puede comprar a un precio razonable y que sea razonable el coste de la inversión frente al ahorro que yo obtengo y la eficiencia energética. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación, no voy a entrar en detalle en todas las tecnologías, pero pueden ver también a continuación de la iluminación para aire acondicionado. Ahí ponemos un poco los rangos que hemos detectado en las normativas de Centroamérica y en normativas actuales, en la columna, digamos, que pone valores en normativas actuales. Y en la parte de la derecha, nuevamente, estamos poniendo la eficiencia energética recomendada. Me disculpan que está una parte, la puse en las normativas actuales, está digamos, en unidades energéticas más europeas, pero bueno, he puesto en la parte de recomendar, sí que ya he puesto la traducción, digamos, en la adaptación a British Thermal Unit por vatio eléctrico, que es la forma, digamos, convencional para Centroamérica, ¿de acuerdo? Pero bueno, como están viendo, estamos hablando de 10 y medio, 11 hasta 14, digamos, BTU por vatio eléctrico introducido en la máquina. Esos son los valores que estamos planteando. Si seguimos bajando, hay más de refrigeración de todo tipo, industrial, residencial, comercial, y bueno, en la parte más de transporte, ahí sí que ya es otro tipo de concepto, ahí no hablamos ya digamos, de producción por vatio, de lumen, sino hablamos del tipo, digamos, del tipo de movilidad. Ahí sí que hay distintas categorías, en el bus, pues estaríamos hablando de, al menos que fuera bus Euro 5, que ya sería más eficiente que los buses, digamos, convencionales, en el caso del bus, pero lógicamente en movilidad eléctrica estamos yendo ya hacia buses híbridos o, bueno, en el caso ya más ideal, digamos, buses 100% eléctricos. Y nuevamente aquí hago esa puntualización, mucho cuidado y mucha atención a la hora de hacer planes con movilidad eléctrica, porque, bueno, puedo poner ejemplos muy sencillos, pero un bus eléctrico, puro eléctrico, si no se conduce de forma adecuada y si, por ejemplo, está circulando por vías con mucha pendiente, puede perder su eficiencia rápidamente y va a suponer que no va a funcionar y va a gastar la batería muy rápido. Son buses que están previstos para trabajar en ciudades muy planas, digamos. Entonces, este tipo de cosas hay que plantearlas muy bien. Y como también indicaba antes, tienen cargas que son de alta potencia y por lo tanto necesitan lugares digamos, de enchufe que tienen mucha potencia. Estamos hablando de 100, 200 kilovatios de potencia. ¿De acuerdo? Bueno, buses, carros y también furgonetas de reparto y furgonetas, por ejemplo, acá de paquetería y todo lo demás, pues son interesantes porque al final, bueno, están un tiempo repartiendo, un tiempo paradas y ahí sí que se usan mucho y se usan mucho por incluso trayectos a veces cortos y ahí es donde el vehículo eléctrico puede tener mucho sentido, incluso aunque sea híbrido, ¿no? Bueno, un poco para ir finalizando, digamos, esta parte de esta presentación, vamos a comentar un poco las medidas propuestas, comenzando por las del sector público. Bueno, una primera propuesta que ya sabemos que está trabajando sobre ella, era, bueno, pues promover precisamente la normativa de eficiencia en la tecnología LED. Es decir, no solo que se recomiende instalar tecnología eficiente para iluminación, incluso que sea tecnología LED, sino que cuando se exija o se pida esa tecnología, incluso en compra, digamos, de equipos, en compra pública, esa sea con una eficiencia mínima, que se pida LED, pero con una eficiencia mínima. ¿De acuerdo? No voy a entrar en más detalle de esta mejora porque ya hemos hablado extensamente de de lo que es la eficiencia energética en este caso, de qué nivel de lumen por vatio pediríamos, que es un poco el que hemos recomendado. ¿De acuerdo? Importante, pues normativa para todo Centroamérica. ¿Por qué para todo Centroamérica? Si yo soy un fabricante tanto centroamericano como un fabricante externo, yo tengo más facilidad para vender mi producto y para poner mejor precio, incluso para formar instaladores, si todo Centroamérica funciona homogéneamente en cuanto a esa normativa y esas instalaciones, que si cada uno de los países tiene diferenciación importante. Porque entonces mi tamaño de mercado y mi objetivo es más pequeño y al final para rentabilizar eso tendré que ir a precios más altos. Por tanto,
una normativa de eficiencia energética que sea suficientemente exigente, pero no demasiado exigente, y que sea válida para todo Centroamérica. Esa sería una buena medida para, digamos, promover por parte del sector público y regulatorio, lógicamente. Aquí repito un poco los KPIs que hemos indicado, en este caso el de normativa, de cómo un poco estaba esos KPIs de normativa. Y, bueno, unos datos, a la derecha ven arriba unos datos de beneficios estimados si se aplicase esta medida. O sea, hemos calculado, hemos estimado qué potencial de eficiencia habría en la región anualmente. Bueno, pues hemos estimado que se pueden instalar unos 500.000 LED en el sector doméstico, unos 50.000 en el alumbrado vial, que sabemos que ya se está haciendo. Ya ahí, eso sería aumentar la velocidad de implantación, y también una importante, digamos, una importante potenciación del LED en el sector comercial, en todo el sector de edificación y sector comercial, porque ahí hay un potencial enorme. La inversión estimada para esta medida sería en torno a 31 millones de dólares anualmente, si se van implantando este número de equipos. Y los beneficios son los que pueden ver ahí abajo. Tenemos 12 teravatios hora en el periodo 2020-2030 de ahorro energético, es un ahorro importante. Unos ahorros económicos en torno a los 2.000 millones de dólares USA asociados a esa eficiencia energética, que sería el resultado de calcular cuánto ahorro en energía eléctrica de esos 12 teravatios horas, digamos, y una reducción de emisiones de 3,6 millones de toneladas de CO2. Lógicamente son unos datos un poco macro, pero bueno, dan una idea para poder comparar medidas y para ver de qué estamos tratando, ¿no? Bueno, segunda medida importante. Hemos visto que la refrigeración y los aires acondicionados son, son bastante consumidores de energía, y además, se puede cambiar por equipos más eficientes. Bueno, pues en este caso, aquí sería una medida donde se pondrían unos requisitos a la importación, digamos, de equipos de aire acondicionado y refrigeradores. Y además de ser eficientes estos refrigeradores, tendrían que ser con refrigerantes de bajo potencial, digamos, de calentamiento global, bajo nivel, digamos, de emisiones contaminantes. Aquí hago un paréntesis y comentar que siempre tenemos que tener en cuenta que un equipo que con refrigerante, un equipo de aire acondicionado o un refrigerador, tiene dos tipos de emisiones. Tiene la emisión por el consumo de energía, pero luego tiene las emisiones por gases refrigerantes. Y las emisiones por gases refrigerantes, sobre todo en equipos antiguos, son muy importantes. En ocasiones son más importantes incluso que las emisiones por consumo eléctrico, digamos. Entonces, bueno, el ir cambiando a refrigerantes de menor impacto sobre el medio ambiente, pues es interesante, aparte que son refrigerantes que ya existen en máquinas eficientes. Bueno, pues en este caso estamos hablando hicimos una estimación de algo concreto. Dijimos, bueno, en la región se podría instalar en torno a casi 300.000 split eficientes. Se pueden instalar también 900.000 refrigeradores domésticos en las viviendas, ir cambiando equipos antiguos por equipos nuevos. Y acá, bueno, simplemente comentarles que un equipo de refrigeración doméstico de hace 20 años está consumiendo en torno a como 5 veces más que un equipo actual. Y esto no es que sea magia, es que los equipos antiguos tienen unos motores y un ciclo de refrigeración muy consumidor de energía, y los actuales ya llevan su motor con inverter, han mejorado los ciclos y, bueno, están consumiendo una quinta parte, digamos, de la energía eléctrica. Y el refrigerador doméstico, bueno, es un consumidor en una vivienda puede ser un 30% de la energía de esa vivienda. Es decir, estamos hablando de un consumo muy importante. Y también en los equipos comerciales, digamos, de comercios y de tiendas y supermercados autónomos, los que tenemos, digamos, donde colocamos pues los alimentos, ¿no? Bueno, pues con este tipo de, digamos, de renovación anual de este número de equipos, bueno, pues tendríamos unos resultados que están abajo a la derecha, de mejora de eficiencia, de ahorros económicos y de reducción de emisiones, ojo, acumulados 2020-2030. ¿De acuerdo? Y un poquito a la zona central abajo y en la zona, digamos, abajo a la izquierda, pueden ver, bueno, las eficiencias mínimas recomendadas que hemos hablado antes, y también una mención a los refrigerantes, también para ir orientando a la audiencia sobre los refrigerantes que se van sustituyendo, ¿no? El R22 ya está, bueno, acá se va prohibiendo ya en Europa, está prohibido, y tiene sus sustitutivos como el 410, pero bueno, hay 507, hay otros refrigerantes, bueno, que vemos que tienen un impacto en GWP, en Global Warming Potential, muy bajito. Algunos son menores y otros son más bajos. Algunos también son más altos. Estoy viendo ahí en R22 debajo, hay algunos que pueden tener mayor impacto, pero digamos, el otro indicador, el potencial de ozono, el potencial de reducción de la capa de ozono, en algunos ya es cero.
Con lo cual miramos dos indicadores. Entonces, por ejemplo, el R744, el CO2, digamos, pues es un refrigerante estupendo, ¿no? Y hay otros muchos que también andan mejorando. Por tanto, ambas cosas, eficiencia y refrigerante, digamos, de bajo potencial de impacto. Bueno, aquí vemos un poquito también las normativas de estos equipos y cómo están. Esto ya lo hemos comentado en alguna diapositiva anterior. Voy a pasar un poco más rápido. Tercera medida para el sector público. Bueno, hemos visto que la movilidad eléctrica es uno de los grandes consumidores de energía y de energía fósil, en este caso principalmente fósil. Bueno, ¿qué podemos hacer para reducir esto? Pues un plan específico de movilidad eléctrica. Empezando por las poblaciones más grandes. Esto no es por, digamos, hacerlo simplemente por ser más grandes, sino porque la masa crítica para utilizar la movilidad eléctrica y la eficiencia entre estos cortos, que es mucho más fácil o favorable para la movilidad eléctrica, esto se produce mucho en las ciudades. Trayectos cortos, con paradas frecuentes, con atascos. Y el vehículo eléctrico, si está parado, pues no consume nada prácticamente. Es decir, bueno, puedo tener encendida mi música, puedo tener encendida a lo mejor la refrigeración, pero no tiene que estar a ralentí y estar completamente parado. Esto hace que este vehículo, al no consumir ni estando parado ni estando en baja velocidad y de alguna manera al funcionar de forma muy eficiente, pues reduzco las emisiones y funcionan de forma muy, muy eficiente. ¿De acuerdo? De hecho, están preparados principalmente los vehículos eléctricos puros para ser usados durante un tiempo, digamos, no muy largo, o sea, no trayectos muy largos. Son trayectos de 100 kilómetros diarios, 50 kilómetros, 150. Esto sería un carro eléctrico, digamos, puro, que, bueno, pues sería razonable su uso. A partir de ahí tendríamos que ir a vehículos quizá híbridos para trayectos más mayores. Y esto lleva asociado a una gran reducción de consumo de energía y de emisiones, ¿de acuerdo? Por tanto, medidas, pues etiquetado de vehículos eléctricos, por ejemplo, para acceso exclusivo a ciertas zonas de las ciudades. Si usted tiene un vehículo eléctrico, puede acceder a ciertas zonas que otros vehículos no pueden acceder. Por ejemplo, exoneración fiscal también. O fomento de la compra pública o alquiler de vehículo eléctrico. Yo a lo mejor no puedo en este momento hacer una inversión grande siendo público o siendo privado para un vehículo eléctrico, pero tengo acceso a algún tipo de alquiler, renting, financiamiento para adquirir esos vehículos. Y lógicamente, poco a poco ir restringiendo la posibilidad de importar o la compraventa de vehículos inferiores a categorías ya muy, muy ineficientes y, digamos, muy, muy contaminantes como son Euro 3. Y acá vemos el potencial que existe, ¿no? Bueno, con una renovación anual, por ejemplo, de unos 2.400 carros eléctricos y 130 buses, esto sería para todo Centroamérica, pues tendríamos estos beneficios que vemos acumulados en el periodo 2020-2030. Acá ven un poco todos los datos. No quiero entrar ya en demasiado detalle, pero bueno, sí que ven que el número de equipos, de carros o de autobuses no es un número, no estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de una cantidad razonable, por lo que les comentaba antes. Hay que hacerlo despacio, quizá luego se hará más exponencial, pero poco a poco para ir viendo cómo eso funciona, ir renovando las instalaciones, las infraestructuras eléctricas, que esto es fundamental. Si yo empiezo a conectar buses eléctricos en una zona concreta y empiezo a instalar 2, 4, 6, 8, 20, 100, voy a tener que cambiar completamente los centros de transformación, los cables eléctricos, en fin, la generación eléctrica en la zona, porque no va a soportar esa potencia. Si todos cargan, por ejemplo, por la noche o cargan en un momento concreto, eso no va a ser soportable. Entonces, ahí hay que tener un poco esa planificación. Bien, avanzamos un poquito más. El tema de la compra eficiente. Esto pensamos que la administración pública tiene un papel también ejemplar en este sentido y de hecho, esto lo hemos comentado. Bueno, el año pasado tuvimos capacidad de hacer unas reuniones presenciales con la administración pública de países centroamericanos para un poco ir comentando los resultados primeros de este estudio que se hizo. Y uno de los temas que vimos claramente era la dificultad para establecer criterios de compra colectiva, de compra pública eficiente. Y uno de los problemas que nos comentaban era precisamente que, que cuando se revisa, digamos, la inversión en la compra pública, lo que se mira principalmente son los costes de inversión. Y lógicamente, en numerosas ocasiones, un equipo más eficiente lleva más tecnología asociada y tiene un coste de inversión inicial un poco más elevado. Y siempre que se mire sola y exclusivamente el coste de inversión inicial, es posible que tengamos muy limitado que
la compra pública de ministerios, en fin, de municipalidades, es muy difícil dirigirla hacia equipos más eficientes por este motivo. Este problema no lo comentaron personas de la administración pública. ¿Cómo se soluciona esto? Hay que empezar a integrar otros criterios en esa compra pública. ¿Cuál puede ser el criterio? Bueno, pues uno muy sencillo sería no mirar solamente el coste de inversión, sino mirar el coste del ciclo de vida, el coste económico del ciclo de vida. Establecer, por ejemplo, como ciclo de vida de un equipo, pues un número de años, que pueden ser, pues si es iluminación pública pueden ser 15 años, si es con LED, por ejemplo, si es vehículo puede ser 20 años, si son equipos de refrigeración 20 años, y ver realmente los costes que supone para la administración pública tener esos 10 o 15 o 20 años ese equipo instalado. Y en cuanto se haga esa operación, los criterios van a cambiar completamente. No hace falta que sean ciclos de vida muy elevados. Solamente para algunas tecnologías sí que hace falta que ahí se ve un poco la rentabilidad. Pero hay equipos que en 3, 4 años ya está, o incluso 1 o 2 años, si están muy ineficientes, ya está recuperada esa inversión. Entonces, ahí está un poco la necesidad de promover una compra pública y una capacitación también a la administración pública para que se comprenda bien que a la administración pública le interesa comprar eficiencia energética. Bueno, pues ahí están un poco los datos, que se promueva el uso de LED eficiente, las pantallas eficientes LED también, los equipos de aire acondicionado eficientes y, bueno, también el tema de la movilidad, que sea compra, digamos, eficiente. Y aquí vemos un poquito el potencial de esta medida. Estamos hablando de que se podían renovar, 50.000 luminarias de alumbrado vial o 60.000 aires acondicionados split con esta medida solamente, 450 camiones eléctricos. Es decir, esta medida podría promover esta serie de actuaciones que llevan asociados unas inversiones de unos 136 millones de dólares, que esto ayuda, lógicamente, a promover la economía regional. Y abajo vemos los beneficios. ¿De acuerdo? Estamos viendo unos beneficios, unos ahorros económicos de más de 6.000 millones, acumulados 2020-2030. ¿De acuerdo? Estamos hablando de ese periodo. Y otra medida que consideramos también importante es facilitar el financiamiento de las medidas de eficiencia energética. En este caso, lo que estamos proponiendo es hacer una aceleración mediante un programa donde, digamos, aquellas medidas que tengan un alto potencial, pues se puedan apoyar con financiamiento público y privado. ¿De acuerdo? Público y privado. Es promover el financiamiento, es la medida. En este caso, se sugiere, lógicamente, promover la capacitación de los bancos y organismos de financiamiento para que conozcan la eficiencia energética. Y esto es una cosa muy interesante. Acá, en Europa, hay una experiencia muy interesante y es que hace 10 años no había ningún banco que financiase, por ejemplo, el cambio a iluminación LED o la instalación de una máquina de frío con un alto coeficiente de eficiencia energética. Ningún banco, ninguna entidad financiera daba ningún financiamiento para esto. Sin embargo, a fecha de hoy, diría que casi cualquier banco da financiamiento para esto. Se han dado cuenta que poner el dinero en un proyecto de eficiencia energética tiene una tasa de retorno de la inversión y un valor actual neto y un payback que es mucho más interesante que meter el dinero en muchas otras cosas. Y por tanto, estamos hablando muchas veces de paybacks desde 3 años hasta 10 años a lo mejor, pero con tasas de retorno a lo mejor de un 15%, de un 10, de un 20, de un 30%. Es decir, sería meter el dinero en el banco a ese interés, que yo vaya a un banco y le dé un dinero y me dé un 30% de interés. Eso no existe. Pero si yo meto ese dinero en una medida de eficiencia energética, sería equivalente a eso, a meter el dinero a un 20, un 30%, un 10% de interés bancario. Con lo cual los bancos dicen, pues me interesa, me interesa. Necesito garantías de que eso se va a producir. Los fabricantes e instaladores lo están dando ya esas garantías. Algunos de ellos, lógicamente, están dando estas garantías y, por lo tanto, el banco se compromete a ese financiamiento. Y aquí serían los resultados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la parte del sector privado. ¿Qué medidas hemos planteado? Bueno, una es el modelo de negocio de los servicios energéticos. En este modelo de negocio, lo que estamos viendo es que hay empresas que tienen capacidad ellas mismas de financiar las medidas y, por tanto, lo que hacen estas empresas es aplicar, digamos, promover la tecnología eficiente, por ejemplo, instalación de alumbrado LED, pero no venden el alumbrado LED. Lo que hacen es, ellos ponen la inversión y, digamos, lo que hacen es una especie de alquiler a el cliente. Es decir, yo instalo el alumbrado, lo mantengo
y pongo la inversión. Y lo que hago es que usted como cliente se compromete unos años, que acordamos entre ambos, a pagarme un dinero por esa instalación eficiente. ¿Por qué va a pagar usted menos? Bueno, pues lógicamente porque usted va a consumir menos energía eléctrica y por tanto el coste de ir pagando, digamos, esa cuota que usted va a tener que pagar más el resto de la energía eléctrica que le queda pendiente va a ser inferior a lo que usted me tiene que ir pagando. O sea, va a ser inferior a lo que usted pagaba en este momento. Usted paga en este momento, no sé, $100.000 por su energía eléctrica en su municipalidad y ahora va a pagar 20.000 de electricidad y, por ejemplo, 60.000 de la cuota que me tiene que pagar a mí. Y entonces usted paga 80.000 en vez de 100.000. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de servicios energéticos. Otro sería, por ejemplo, que empresas, en este caso pueden ser empresas eléctricas, por ejemplo, pudiesen digamos, pudiesen ellos vender los equipos eficientes. No venderlos como tal, sino que, digamos, lo que harían sería se lo instalan y se lo venden, digamos, al cliente, pero no le cobran el equipo. Lo que van a hacer es en la factura eléctrica mensual le van cobrando como si fuera una cuota. Le van cobrando como si fuera un préstamo. Realmente lo que hacen es le instalan el equipo, ese equipo cuesta X dinero, pero usted me va a pagar en la factura una cuota mensual durante unos años. ¿Qué va a pasar? Que su factura no va a ser superior a la que tiene actualmente, porque nuevamente usted va a pagar menos en electricidad y va a pagar una cuota en ese equipo. Ese equipo, una vez que se pague las cuotas correspondientes al total del equipo, digamos, una vez que pasen X años, 3, 4 años, usted ya ha pagado el equipo y ya usted se queda con todo el ahorro. ¿Qué he hecho al final? No he puesto la inversión, el peso de la inversión en el consumidor. No he puesto el peso de la inversión en el usuario. Lo he puesto en la empresa eléctrica. Y la empresa eléctrica, digamos, sí que es verdad que va a dejar de vender energía eléctrica, y esto es obvio, pero sí que es verdad que como esta tendencia va a surgir sí o sí, sí que va a haber cada vez más eficiencia energética, de alguna manera voy diversificando mi modelo de negocio, que en fin, a donde se va a atender, con sus resultados, ¿de acuerdo? El modelo de negocio de movilidad eléctrica. Acá lo que estamos planteando es algo parecido, pero con la movilidad eléctrica. Es decir, que se creen empresas que sean operadores, empresas de movilidad que sean operadores al final de un negocio de movilidad eléctrica. Por ejemplo, pues que existan empresas de taxis o empresas de vehículo compartido o autobuses públicos que en vez de hacer la inversión el que va a utilizar el equipo, el que sería el propietario en principio, la inversión igualmente la hace esta empresa de movilidad. ¿Y qué hace? Pues le va cobrando una especie de renting, digamos, también, ¿de acuerdo? Y ahí se ve un poco cómo interviene el resto de agentes del mercado. Los organismos públicos van promoviendo esos equipos, esos vehículos y además lo utilizan. Los bancos ofrecen el financiamiento y, bueno, los fabricantes e importadores al final hacen su oferta de vehículos. Al final se mueve la economía. También un plan renove de refrigeradores domésticos. Esto es un tema importante porque los refrigeradores domésticos son grandes consumidores de energía eléctrica. Entonces, se puede cambiar un equipo directamente por otro en el mismo sitio, es decir, se quita uno y se pone otro, y ese nuevo equipo, si el antiguo tenía 20 años, el nuevo equipo consume en torno a un 20% de la energía eléctrica. Bueno, pues algo parecido, un apoyo público, una pequeña ayuda económica para que las personas puedan ir instalando estos equipos. Bueno, se puede ver ahí cómo se gestiona esa ayuda, cómo se ponen esos fondos y de alguna manera lo importante es que los equipos antiguos no se queden funcionando, sino que se achatarren. Es decir, el equipo que está en la vivienda tiene que retirarse y achatarrarse, porque si no, ese equipo va a otro sitio y lo que hacemos simplemente es instalar equipos eficientes y mantener enchufados los no eficientes. Y para finalizar, otra medida que me parece también importantísima y es involucrar a los fabricantes y suministradores de equipos en la parte de, digamos, promoción de esos equipos y capacitación a instaladores y a la administración. ¿Esto qué, digamos, qué significa? Bueno, aquí al final hay una cosa muy clara y es que los fabricantes y distribuidores tienen un rol fundamental. Tienen que ser capaces de que su modelo de negocio les permita vender equipos eficientes y que esos equipos eficientes se instalen en Centroamérica. Si no existe eso, si no hay esa masa crítica y no existen esos instaladores formados y no hay un interés o una capacidad de instalar estos equipos eficientes y de implantarlos, pues evidentemente el mercado irá mucho más despacio. Por tanto, hace falta, digamos, fabricantes y distribuidores que quieran y que tengan capacidad de vender esos equipos eficientes. Hace falta instaladores que estén bien formados en equipos eficientes y que sean capaces de proponerlos cuando alguien les pide instalar un equipo, pues un usuario les pide instalar un equipo en su vivienda, en su edificio público o en su industria.
Si el instalador conoce bien ese sistema y sabe instalarlo, lo va a proponer y lo va, digamos, a vender también, ¿no? Y ahí ven un poco cómo actúa todas las distintas partes. Por un lado, bueno, pues las aduanas, organismos públicos, ¿no? Técnicos encargados de selección de ofertas de contratación pública, pues tienen que ver que no se compren equipos ineficientes. Los proveedores de financiamiento pueden abrir líneas de financiamiento para ese tipo de equipos. Los clientes, pues también, digamos, se pueden capacitar. También la administración pública es cliente y se tiene que capacitar también. O las industrias, por ejemplo, también. Y las cámaras de industria y asociaciones, lógicamente, pueden dar esa formación, pueden apoyar también a la divulgación y, en fin, son parte fundamental de este tema, ¿no? Y aquí un poco bueno, el potencial, digamos, de esta medida. Y nada, para finalizar, una buena práctica, en este caso pues he utilizado esta última medida bueno, pues como caso ejemplar, es una capacitación, digamos, en aires acondicionados y coeficientes que hizo una cooperación entre la GIZ y MINAE, conjuntamente para justo, bueno, pues capacitar para instalar e instalar finalmente aires acondicionados muy eficientes. Creo que la he colocado aquí, pues me ha parecido interesante porque es una práctica reciente del año 2018 y además, en este caso, con el doble criterio de equipos eficientes y con baja capacidad de contaminar la capa de ozono. Me ha parecido muy interesante. Hubo unos criterios, se seleccionaron 3 empresas locales porque lógicamente los instaladores tienen que ser locales, lógicamente, de la zona, y para ese servicio de instalación y mantenimiento. Y este proyecto se desarrolló en Costa Rica, que se puede desarrollar en cualquier otro país centroamericano, lógicamente. Y bueno, al final se han donado también pues, unas unidades precisamente pues, para favorecer digamos, bueno, el avance del mercado local.